Está, Gracias. sí, adelante, doctor. Voy. Ahí estoy compartiendo. Por favor, si son tan amables de comentarme. Sí, 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 doctora. Bueno, pues muchísimas gracias. Hoy voy a platicarles brevemente de algunos temas que todos hemos compartido, que todos hemos conocido, y entonces con su venia, maestra Mariana. Bueno, hoy les quiero platicar, vamos a compartir el tema de donación de sangre y bioseguridad. Esto enfocado a un hospital pediátrico en donde trabajo desde hace algunos años, comentábamos, y pues les quiero platicar que esta presentación contiene, vamos a platicar algo sobre, pues, si la sangre tiene algún sustituto. Es una pregunta detonante y pues prácticamente todos tenemos la respuesta. Sabemos que no es así. Entonces, pues por eso seguimos necesitando de donadores de sangre con todo lo que ello representa, tanto la cuestión ética, la cuestión del respeto a los derechos de los donadores, pero también la cuestión del respeto del derecho a la salud de todos los pacientes, no necesariamente pediátricos. También comentaremos brevemente algunos antecedentes históricos en cuanto a la obligación de donar sangre y el derecho a la libre decisión de donar sangre, la donación de sangre como tal, y la norma oficial mexicana, la 253, que es la que nos rige a los bancos de sangre de todo el país. En cuanto ya al tema, es la bioseguridad, el origen y la justificación de la exclusión, que podría tomarse en cuenta como si fuera pues prácticamente el, el reconocer o orillar a las personas a, pues prácticamente a la discriminación. ¿Cuál es el origen? ¿Por qué se excluía hace mucho tiempo a un grupo en particular de personas para la donación? Concatenado a esto vendría coartar la donación y pues prácticamente a últimas fechas reconocer que esta evaluación del riesgo, realmente lo que se hace es evaluar el riesgo potencial de transmisión de enfermedades infectocontagiosas precisamente por transfusión y por supuesto la bioseguridad y derechos humanos de todos, pacientes, donadores, trabajadores de la salud. Bueno, comentábamos que si la sangre tiene un sustituto, pues esto estamos platicando prácticamente todos nos estaremos acordando que la sangre es un tejido compuesto por múltiples, pues prácticamente componentes con funciones altamente especializadas. Todos nos acordamos que la sangre es un tejido y que tiene diferentes funciones altamente especializadas. Esta Estas especializaciones son extraordinariamente complejas. No han sido, digamos que, copiadas de manera artificial. Esta complejidad es irreemplazable. Está en el contexto de los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas, todo el componente de proteínas, no nada más factores de la coagulación, sino albúmina, las cuestiones hormonales, etcétera. Entonces, la sangre, pues, es tan compleja, es irreemplazable, que ningún producto sintético ha logrado replicar todas estas funciones de una manera segura y duradera. Por eso los sustitutos seguirán siendo pues prácticamente parciales y extraordinariamente riesgosos. Es es importante reconocer que a pesar de los avances científicos, a pesar de toda la, el boom que hemos tenido, incluyendo inteligencia artificial, incluyendo toda la cuestión, digamos que informática, no es posible aún encontrar un sustituto de la sangre. Entonces, aunque hacen pruebas in vivo, bueno, inicialmente in vitro, in vivo, in silicio, aún no es posible encontrar algún producto sintético que sea capaz de sustituir a la sangre. Y pues aquí les quiero comentar algunos
datos de esta búsqueda. Los sustitutos de la sangre total, como los perfluorocarbonos o la hemoglobina, las hemoglobinas modificadas, pues prácticamente solo han logrado transportar oxígeno, pero fallan a la búsqueda de la coagulación, a la inmunidad y al transporte de nutrientes. Aún no es posible encontrar una molécula o unas moléculas que sean capaces de sustituir la complejidad de la sangre, comentábamos. Los transportadores de oxígeno a base de hemoglobina modificada causan vasoconstricción, hipertensión y daño renal, sobre todo en este proceso tan complejo como es la capa, pues prácticamente íntima de los capilares, o en donde empieza todo el proceso de intercambio gaseoso, en donde empieza todo el proceso de cascadas de la coagulación. No existe un sustituto. La hemoglobina modificada aumenta prácticamente en un 30% los eventos vasculares adversos, entre otros, por ejemplo, los infartos, infartos agudos al miocardio, infartos renales, pulmonares, etcétera, y por supuesto los accidentes cerebrovasculares. Y pues hay alternativas parciales, no necesariamente totales, pues los sustitutos artificiales actuales solamente funcionan como puentes temporales o hasta que se pudiera administrar pues la sangre real, un componente de la sangre real, y pues no como reemplazo definitivo. Aquí les quiero adelantar, insisto, son temas que todos nosotros sabemos, realmente nos estamos acordando que hoy por hoy, pues con este contexto no se transfunden la sangre completa, se transfunden componentes. Estos componentes pues se transfunden dependiendo de las necesidades muy particulares o los diagnósticos específicos de los pacientes. A las unidades donadas de sangre se les fracciona, se obtienen los componentes de la sangre, y pues todos nos acordamos que son glóbulos rojos que van siendo concentrados eritrocitarios, glóbulos blancos que no se transfunden hoy por hoy, salvo en condiciones muy especiales se transfundirían granulocitos, pero bueno, en mi experiencia, tengo más de 20 años en un hospital pediátrico y no me ha tocado ver una transfusión de glóbulos blancos. Entonces a los glóbulos blancos se les da destino final, se les da tratamiento de RPBI, y pues estos no se conservan. Se conservan, por supuesto, las plaquetas, que son los concentrados plaquetarios. Se conserva el plasma para que sea plasma fresco. Se tiene que congelar antes de las 6 horas de haber sido obtenida la unidad y separado en el plasma. Y por supuesto, lo que conlleva, bueno, después de tener el plasma fresco congelado, se descongela de una manera controlada, de una manera, digamos que, como, pues prácticamente controlada, y se vuelve a centrifugar y se obtienen, pues, los crioprecipitados. Entonces, estamos hablando de estos tres, prácticamente cuatro hemocomponentes, que son concentrados plaquetarios, concentrados eritrocitarios, plasma, y si se descongela el plasma controladamente y se centrifuga, se obtienen proteínas de la coagulación que se llamarán crioprecipitados. De todas formas, ninguno de estos componentes ha logrado tener un sustituto, pues prácticamente mm, como, como si fuera de manufactura humana. No hay ningún sustituto artificial que sea capaz de mantener esa temporalidad y sin daño renal o hepático. Esto nos lleva al contexto de que, pues, por eso necesitamos donadores. Siempre es por eso que se necesitan donadores. Todos nosotros sabemos todo lo que representa el solicitar donadores de sangre en, en nuestra, pues, en nuestra cultura, en todo nuestro contexto de historia, de mitos, de prejuicios. Pues todo esto es un reto para todos los servicios de sangre de todo el país. El, pues
hasta que se pueda fabricar un sistema que imite la interacción celular, a la coagulación dinámica, la regulación inmunológica, pues prácticamente los sustitutos seguirán siendo muy parciales y por supuesto muy riesgosos. Aquí les quiero comentar algunos antecedentes históricos. En el ámbito global, la donación obligatoria de sangre ha aplicado principalmente en contextos bélicos o bajo regímenes autoritarios. Y aquí les quise platicar pues prácticamente dos ejemplos destacados. En China, entre los años 1950 y 1970, se implementó un sistema de donación obligatoria para trabajadores estatales y militares. Y pues cada grupo de estos trabajadores estatales o trabajadores militares tenían cuotas asignadas por unidad laboral. Eso, por supuesto, que incidía en mayor riesgo para los propios donadores que estaban coartados de su libertad para donar y por supuesto para los pacientes que eh, que fueran transfundidos en ese momento. Otro ámbito histórico que les he querido platicar es en la Unión Soviética, antes conocida como Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, porque durante la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, pues prácticamente la donación era obligatoria. Era pues a ciertos grupos de edad y a ciertos profesionales sanitarios, y ese era un decreto estatal inamovible. Entonces, pues afortunadamente esto al cabo del tiempo, con la apertura, el reconocimiento de los derechos o por lo menos intentando hacerlos valer, como nos platicaba mis predecesoras, no nada más es tenerlo en el papel o tenerlo en una declaración universal de derechos o en una carta de derechos, sino que también vivirlos, hacerlos vivir. Y entonces pues prácticamente se ha encontrado que en las democracias actuales no existe obligación legal general, salvo en emergencias extremas y pues sin precedentes recientes. Aquí he querido hacer un paréntesis para comentarles. Hace un momento les platicaba sobre pues que hemos encontrado una gran reticencia a la donación, sobre todo en la población con la que estoy compartiendo mi experiencia, con la que estoy trabajando. Y pues el mito, el tabú, la cuestión de las leyendas urbanas, de que si las personas donan, engordan, que si tienen algún antecedente, que si tienen una consecuencia, perdón, como de deterioro de su salud, como de alguna cuestión de cáncer, en fin, todo esto pues se presenta cotidianamente por lo menos con las personas con las que convivo todos los días. Es importante reconocer que necesitamos muchísima información y entender que si no queremos donar, no tendríamos por qué hacerlo. Lo importante en esta situación es, pues, concientizarnos, concientizar a las personas y a nuestra propia comunidad, a nuestro propio entorno precisamente en estos contextos de bioética, que no necesariamente es una obligación, que no necesariamente es una, una necesidad ineludible. En, en, en este contexto, pues muchas personas tienen esa reticencia. Yo les quiero platicar, cuando estudié medicina hace bien poquito tiempo, a mí nunca nadie me dijo que podía donar sangre, jamás. Incluso existía esa idea de que por ser profesionales de la salud estábamos en un riesgo pues prácticamente alto y que no podríamos donar sangre. Y pues al cabo del tiempo, a punta de ir estudiando, empapándonos de esta situación, digamos que de la mano con los derechos humanos, hemos reconocido y entendido que es más bien una cuestión de compromiso social, de compromiso ético, de reconocer que estamos gozando de plena salud, afortunadamente, y que eso nos bastaría para poder convidar a las demás personas. Sin embargo, bueno, esa es una labor cotidiana, esa es una labor que nos toca como profesionales de la salud, pues es estar haciendo esta
retroalimentación y reiterándole a las personas que todos podemos ser donadores siempre y cuando cumplamos con todos los requisitos necesarios. Bueno, entonces en el contexto este del derecho a la libre decisión de donar sangre, pues todos nosotros estamos plenamente conscientes del derecho a la integridad personal, incluyendo, por supuesto, a la integridad física y a la integridad psicológica, y esto está consagrado en el artículo 5 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos y por supuesto también en el artículo 3, tercero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, es el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad. Este derecho nos protege a la decisión autónoma, que es uno de los pilares de la bioética, de la autonomía, este es del principialismo. Entonces, este derecho protege a la decisión autónoma sobre el propio cuerpo, lo que implica que ninguna persona puede ser forzada a donar sangre sin su libre consentimiento y, pues, por supuesto, su consentimiento informado. Entonces, la donación de sangre debería de ser un proceso voluntario y altruista. En el numeral 4.9 de la norma oficial mexicana 253 para la disposición de sangre humana y sus componentes con fines terapéuticos, que es la norma que nos rige a todos los bancos de sangre del país, comenta que los bancos de sangre, los puestos de sangrado y los servicios de transfusión deberán implementar programas de educación, información, sensibilización y reclutamiento en la comunidad dentro de su área de influencia para fomentar la donación voluntaria y altruista. Donemos, donemos, compañeros, periódica y responsable con la finalidad de mantener una fuente de donadores sanos y comprometidos. También en el numeral 4.10 de esta misma norma oficial mexicana 253 dice que toda donación de sangre o componentes sanguíneos deberá ser voluntaria, libre de coacción y no remunerada. No deberá otorgarse al donador pago alguno, tanto en dinero en efectivo ni en sus formas equivalentes. No se considerarán como pago el refrigerio que se les da después a las personas, se les da después de la donación a las personas. Tampoco se considerará como pago, pues los costos, el pago de los costos estrictamente necesarios para el traslado al sitio de donación o pequeños obsequios tales como bolígrafos, prendedores promocionales y otros artículos semejantes. Aquí les quiero hacer un comercial. El pasado mes de perdón, de junio, fue el 14 de junio y se hizo todo el mes como en reconocimiento a la donación altruista y voluntaria. En mi hospital estuvimos de fiesta, todos estuvimos donando y pues prácticamente se les regalaba una pelotita de esponja para que estuvieran haciendo el movimiento del brazo para bombear la sangre y son prácticamente estos obsequios muy aparentemente simples y el apapacho siempre al donador, a todos los donadores familiares, pero cómo no, a los donadores altruistas. Ya casi para concluir y dejar un lapso de preguntas y comentarios, les quiero platicar que en cuanto a la bioseguridad, ya hoy por hoy, se aplican estrictos controles para garantizar la seguridad del donador, por supuesto, y del receptor. Aquí también les quiero hacer un paréntesis. No necesario, o sea, por supuesto que son los tres grandes grupos de usuarios, somos los tres grandes grupos de usuarios del banco de sangre. Los donadores en primer lugar, por supuesto que los pacientes, pero aquí no les puse a propósito y para hacer un comentario más extenso sobre los trabajadores de la salud. En cuanto a la bioseguridad, se tienen que buscar, reconocer que se busca la seguridad de estos tres grandes grupos de usuarios del banco de sangre. Y siempre platicamos el primer gran grupo de usuarios del banco de sangre, por supuesto, los donadores, donadoras. El segundo gran grupo de usuarios del banco de sangre, los pacientes. Y por último, el otro gran grupo de usuarios del banco de sangre, los trabajadores de la salud. En cuanto al primer gran grupo, siempre lo ponemos en primer lugar a los donadores, porque como hemos comentado hace unos momentos, pues prácticamente la sangre no tiene sustitutos. Entonces,
pues sin los donadores de sangre, el banco de sangre no existe. Debemos de tomar en cuenta precisamente entonces que el no necesariamente la materia prima. Les quiero platicar que hace mucho tiempo yo escuché a cierto banquero renombrado a nivel nacional y decía que la materia prima del banco de sangre pues es la sangre de las personas. Y sí, lo que pasa es que bajo riesgo de parecer, digamos que materialistas, mercantilistas o mecanicistas, pues sí, lo que pasa es que la sangre es un tejido y está viva y no, las personas no nada más son un envase que andan caminando ahí con sangre y se nos hace apetecible para nuestros pacientes, como si fuéramos vampiros o algo así. Realmente debemos de reconocer entonces que nuestro primer gran grupo de usuarios del banco de sangre, por supuesto que son los donadores y tienen todos los derechos y tienen toda digamos que la obligación también de ser sinceros, de platicar precisamente cuáles son todas sus dudas. En fin, ese es el primer gran grupo de usuarios del banco de sangre. Todos nosotros sabemos que en pleno siglo XXI, con viajes a la luna, etcétera, en pleno auge de la inteligencia artificial, más lo que nos tocará por ver, no existe hoy por hoy un sustituto de la sangre. Entonces, pues es el primer gran grupo, los donadores, con lo que representan pues el reconocimiento a su autonomía, el reconocimiento al derecho a su propia salud, el reconocimiento al derecho a decir que no quieren donar o que sí quieren donar, en fin, ese es el primer gran grupo de usuarios del banco de sangre y este tema se me hace apasionante porque aquí es a donde converge esta situación netamente médica, netamente fisiológica, netamente prácticamente clínica, con la cuestión de la integridad, no nada más corporal, sino la integridad de las personas, reconociendo que pues tenemos miedo para donar, que tenemos muchas preguntas, que tenemos muchos mitos, en fin. El primer gran grupo de usuarios del banco de sangre somos los donadores, donadoras. El segundo gran grupo les platicaba, por supuesto, que son los pacientes. Aquí les quiero platicar alguna anécdota. Es muy común que nos han dicho que a la hora de hacer esta plática, esta introducción para los donadores, que por supuesto aquí les quiero comentar, la norma oficial mexicana 253 nos indica que se les tiene que platicar toda esta información a los donadores de manera clara. Ya también lo comentaba la doctora Steines, se tiene que hacer una información adecuada, clara, una información que no use palabras técnicas y que sea suficiente. Entonces, en el contexto ese de platicarle a la familia, a los donadores de sangre o potenciales donadores, pues todos estos temas, que la información es confidencial, etcétera. Siempre nos han dicho, algunas veces nos han dicho, y es muy, muy frecuente, que nos dicen, bueno, es que tienen ustedes, se ponen muy exigentes, pues es sangre para un inocente. Ustedes saben que yo trabajo en un hospital infantil y entonces pues se les aclara a los donadores que esto está fundamentado en una norma oficial mexicana y que además es de observancia obligatoria y que pues si no quieren donar sin mayor complicación, pero que también deben de saber que pues es para cualquier persona que necesite la sangre. En el caso particular pues es para un menor de edad, podría ser para cualquier persona. Entonces nos dicen, pues sí es que se ponen exigentes de sangre para un inocente. Y no, no es que seamos exigentes, es respetar una norma oficial mexicana, pero en un pensamiento crítico no necesariamente es respetarla porque sea una ley, sino, o sea, sí, por supuesto que se tiene que respetar, pero tendríamos que ir más allá y buscar un pensamiento crítico, reconocer nuestra capacidad de pensar, de analizar. A veces estamos tan acostumbrados a la mentira, al engaño, a la amenaza que pensamos que son normas nada más por alguna ocurrencia. Y entonces el reto es platicarle a las personas y que nos vayamos, digamos que poniendo en la misma sintonía de que está fundamentado, que tiene una explicación, que tiene un porqué y que no necesariamente es que seamos muy exigentes. Esto es una norma oficial mexicana de observancia obligatoria en todo el territorio nacional y que además
aunque no sea inocente la persona que requiera la sangre. Puede ser un adulto, puede ser una persona que no sea nuestra familia, en fin, toda esta conversación, pues tristemente llega a ser monólogo con mi monólogo con los familiares o los donadores. Se les invita a que hagan preguntas, que hagan comentarios, porque de esa forma hemos ido retroalimentando toda esta experiencia. Entonces, pues hacer este reconocimiento que pues todos tenemos derecho a a hacer preguntas, a decir que no, a decir que sí, y sin tener ninguna, digamos que discriminación, ni juzgar, ni condicionar. Es el primer gran grupo de usuarios del banco de sangre. El segundo gran grupo de usuarios del banco de sangre, comentábamos, por supuesto que son los pacientes. Todos los pacientes tienen derecho pues a recibir si tienen la necesidad de una transfusión de algún hemocomponente, tienen todo el derecho del mundo a recibir una sangre sana, una sangre segura. Y por supuesto, se busca en el tercer gran grupo de usuarios del banco de sangre, pues a los trabajadores de la salud. Les comento siempre a los potenciales donadores en mi hospital pues que se imaginen que mis compañeras, que es un trabajo, están tomando muestras y pues todavía no se les ha hecho pruebas a la sangre y pues que no sabemos que todo mundo tenemos el derecho a recibir, a tener un trabajo seguro, cual fuere que sea. Y pues precisamente se busca la seguridad de los trabajadores de la salud, los mismos químicos que están haciendo estas pruebas predonación o postdonación. Esto incluye precisamente el gran grupo de usuarios del banco de sangre, los profesionales de la salud. En esa situación, entonces, englobamos toda esta situación de la bioseguridad y les leía. Se aplican estrictos controles para garantizar la seguridad del donador, del receptor, y aquí sí, del trabajador o los trabajadores de la salud. En el contexto de selección del donador, se realiza una entrevista y un cuestionario para identificar factores de riesgo y pues se tiene que hacer de una manera muy clara, muy respetuosa y que el potencial donador reconozca que se le están pues prácticamente cuidando sus derechos humanos, se le están respetando sus derechos humanos y que podría ser esta evaluación, la selección del donador, podría ser, pues, podremos pensar que estamos violentando su propia intimidad, su propia información. Todo esto se aclara previamente a la selección misma del donador con esta entrevista. Prácticamente es una evaluación clínica y comentábamos, es para identificar factores de riesgo, por ejemplo, viajes recientes. Estos viajes incluyen, por ejemplo, viajes a zonas endémicas de dengue, viajes a zonas endémicas de Chagas, etcétera. Y por supuesto, las conductas sexuales de riesgo, que si no sabemos hacer esta evaluación de una manera, digamos que empática, delicada, con conocimiento científico, podría parecer que estamos violentando o discriminando, digamos que ciertas conductas sexuales, sobre todo estas de riesgo. Por supuesto que también tendríamos que identificar factores de riesgo como el uso de drogas. Aquí sí también les he querido comentar que algunas veces nos han preguntado, bueno, pero ¿por qué me preguntas de drogas si yo ya usé alguna droga hace algún tiempo y esto pues yo entiendo que ya no tengo esa droga en mi cuerpo, que ya no tengo posibilidad de con mi sangre pasarle la droga a algún paciente? Y en efecto, parece ser que tienes razón. Sin embargo, en cuanto a la norma oficial mexicana nos dice que el riesgo es el que las personas bajo efectos de la droga tienen algunas prácticas sexuales de riesgo y muy probablemente no se acuerden. Entonces sí debemos de tener muy, pues mucho cuidado al hacer esta evaluación y pues siempre teniendo en cuenta los derechos de los donadores de sangre, el derecho a la confidencialidad, el derecho a la información, el derecho a no ser discriminados, a ser tratados de manera empática y sin imponer nuestros propios traumas, nuestras propias
visiones de lo que está bien o de lo que está mal, siempre de una manera muy neutral, muy empática y siempre reconociendo el riesgo potencial para el propio donador, para el propio paciente o para los trabajadores de la salud, sin juzgar, sin criticar, sin descalificar, sin tener ahí datos de alarma. También en cuanto a la bioseguridad, se hacen pruebas de laboratorio obligatorias. Cada unidad donada se analiza para detectar agentes infecciosos como VIH, hepatitis B, hepatitis C, sífilis y comentábamos hace un momentito en zonas endémicas Chagas, incluyendo por supuesto dengue. Esto también lo comentamos. En cuanto a los procedimientos asépticos, la extracción se realiza con equipos estériles de un solo uso, minimizando el riesgo de infecciones bacterianas en el donador o en la contaminación de la unidad. También les quiero platicar aquí una experiencia que se me hizo bastante interesante en su momento. Pues resulta que nos ha tocado ver pues no muy frecuentemente, pero sí algunas veces, algunos donadores de los niños, donadores de sangre de nuestros pacientes, pues prácticamente llegan con unas condiciones higiénicas que dejan mucho que desear o que no son las mejores. Entonces, a la hora de hacer la asepsia y antisepsia en la zona de punción, tan solo para la muestra, es un poco pues insalubre, porque vienen algunas veces no en las mejores condiciones de limpieza. Entonces, para poder poner en su momento en la hoja de requisitos para la donación que se entregaba en nuestro banco de sangre de aquellos años, para poder poner que el potencial donador tuviera que llegar bañado, lo sometimos al comité de ética de aquellos entonces de mi hospital en esos años era el Hospital para el Niño Poblano, hoy de la Niñez Poblana. Lo sometimos al comité de ética hospitalaria, que era uno solo en esos años, y pues porque si poníamos que los donadores tienen que llegar bañados para para poderles tomar la muestra, ya no digas para la donación, porque la misma aguja arrastra la piel en donde incidió la aguja inicialmente y la arrastra para la parte del torrente sanguíneo de donde se va a tomar la muestra. Y esto hace pues prácticamente que entren bacterias al torrente circulatorio o que la unidad, a la hora de que ya se está haciendo la obtención de la unidad, pues esta unidad se contamine. Entonces sí se hizo digamos que se sometió al comité de ética para que se pudiera, pues poner que el paciente, perdón, que el donador tuviera bien aseados los brazos para poder llegar a donar. En cuanto a bioseguridad, bueno, les quiero comentar ya aquí como colofón, finalmente, empezamos a ver que pues por alguna razón ya afortunadamente no era tan frecuente que las personas no llegaran con los brazos tan desaseados y entonces la misma experiencia, la misma evolución hizo que le quitáramos esa indicación de que se lavaran los brazos antes de llegar a donar. En cuanto a la bioseguridad, se busca también que el almacenamiento y el transporte de la sangre, el transporte no necesariamente del área donde se hace el sangrado de los donadores o donde donan el área específica de la donación al área donde se hace el fraccionamiento de las propias unidades. No nada más esto, sino también el transporte del banco de sangre a la camita del hospital. Esto pues prácticamente se ha tomado en cuenta esta bioseguridad y pues la sangre se conserva a temperaturas controladas entre 2 y 6 grados centígrados, la sangre total. Todos nosotros sabemos que hoy por hoy la sangre total no se transfunde, se transfunden los componentes. Y entonces se procesan componentes como glóbulos rojos, plaquetas y plasma y ven bajo condiciones de cadena fría, pues para evitar esa contaminación y degradación. En cuanto al origen y la justificación de la exclusión, desde la crisis del VIH en los años 80 del siglo pasado, déjate el siglo pasado, el milenio pasado, en los años 80
La mayoría de los pacientes, perdón, de los países implementaron suspensiones indefinidas o periodos de aplazamiento prolongados de 12 meses, hasta de 12 meses para poblaciones específicas. Estas poblaciones específicas por prácticas sexuales o por condiciones clínicas. La literatura médica explica que la restricción se justificaba, esa restricción de esas poblaciones específicas se justificaba por la alta prevalencia del VIH en ese grupo de población y esas limitaciones técnicas, o sea, y además las limitaciones técnicas de las pruebas de tamizaje de esa época, en los años 80. Esto prácticamente pues era discriminación. Este es el origen y la justificación de la exclusión, no de la discriminación, sí de la exclusión, pero se tomaba como discriminación. Afortunadamente, pues ahora esta situación se ha venido disminuyendo de una manera importantísima y el impacto negativo de coartar la donación. Nos han platicado que estudios recientes señalan que las políticas de exclusión rígidas generan dos grandes consecuencias principales: el estigma social y la pérdida de donadores recurrentes. En cuanto al estigma social, se argumenta que vetar a un grupo basándose en su orientación o en su identidad de género, que ahí estaríamos nosotros pues violentando esos derechos humanos. Vetar a este grupo basándose en eso, en su orientación o su identidad, en lugar de prácticas individuales, eso es lo que refuerza la discriminación. Entonces, ahora sí, el nuevo enfoque basado en evidencia científica y sobre todo en las pruebas que a continuación comentaremos, pues se buscan las prácticas muy individualizadas y no necesariamente de un grupo, digamos que por su orientación o su identidad de género. Y además, en cuanto a la pérdida de donadores recurrentes, pues se ha demostrado cuantitativamente que los donadores que experimentan un aplazamiento, o sea, los donadores que se les difiere por el riesgo de la enfermedad de transmisión sexual, pues no vuelven a intentar donar. Entonces, esto pues sí se ha notado a nivel mundial que pues no vuelven a intentar, no intentan donar otra vez. Y entonces se comparó con grupos de personas que no podían donar por causas como anemia o por causas otras como lipemia o a otras causas que son, digamos que menos estigmatizantes. Ahora se ha logrado encontrar eso, la coartación de la donación, y se ha buscado, digamos que disminuir. La evaluación, pues individualizada del riesgo, lo que comentábamos, se busca individualizar de una manera eh, científicamente comprobada, sin embargo, de una manera neutral. Hoy en día, gracias a la precisión del análisis de ácidos nucleicos, el famoso NAT, se buscan ácidos nucleicos de los microorganismos que ocasionan algunas de las enfermedades de transmisión sexual, sobre todo. La tendencia, o sea, hoy en día, gracias a esa precisión del análisis de estos ácidos nucleicos, le conocemos en el ámbito como NAT, la tendencia global se está desplazando a la exclusión categórica hacia un enfoque neutral de la evaluación de riesgo individualizado, donde se pregunta a todos los donadores por sus prácticas sexuales recientes sin distinción de género y sin distinción de orientación, siempre manteniendo este enfoque neutral. La evidencia de modelos matemáticos demuestran que flexibilizar estas restricciones, o sea, flexibilizar eso, pero no de manera, digamos que alegremente o queriendo decir que quién sí y quién no, sino reconocer prácticamente el análisis bien individualizado de la persona. Demuestra que flexibilizar esas restricciones mantiene el riesgo residual de VIH en niveles muy bajos, prácticamente entre 0,05 y 1,1 casos por millón de donaciones. Entonces, así se valida la eliminación de los vetos obsoletos.
Y prácticamente para terminar, les quiero platicar en cuanto a bioseguridad y derechos humanos, que es lo que nos va ocupando hoy, una evaluación respetuosa y neutral del comportamiento sexual de los donadores, incluyendo otras prácticas personales, lo comentábamos, prácticas personales, por ejemplo, como que una persona está cuidando a un paciente, es cuidador primario de un paciente portador de hepatitis C. A eso nos referimos con otras prácticas personales. O, por ejemplo, una persona que es pues prácticamente es sana, se considera como sana, pero ha viajado por cuestiones de vacaciones, por visitar a una familia. Les digo yo a los donadores, a lo mejor por recibir una herencia, se fue usted a, a visitar a la familia de vacaciones, por trabajo a algún lugar a donde hay dengue y se les explica prácticamente cuáles serían los lugares de dengue cercanos a la zona donde ellos viven o a lo mejor en cuanto a toda nuestra República Mexicana. A eso se refiere una evaluación respetuosa y neutral de no nada más las prácticas o el comportamiento sexual de los donadores, sino otras prácticas personales, un cuidador, una persona que viajó recientemente a una zona endémica de dengue. Si hablamos de nuestro país, podría ser una persona que se fue de vacaciones a Brasil, etcétera. A eso nos referimos cuando otras prácticas personales que permiten conocer el riesgo individual de cada donador. Independientemente, las pruebas del NAT también disminuyen el diferimiento de todo un año hasta 4 meses, favoreciendo así el equilibrio entre bioseguridad y los derechos humanos. Pues muchísimas gracias. Espero que abramos la conversación y espero los comentarios finales con mucho gusto. Parece que la maestra Marianita está ocupada. Moni, Sí, muchas felicidades por tu presentación. muchas Y gracias. aquí hay una pregunta para ti. La maestra Steines, Sí, doctora, tiene la palabra. Sí, sí, muchas gracias. Estoy aquí batallando con el internet que se me va y viene, me saca, pero doctora, yo no quiero dejar de pasar la oportunidad primero para saludarte, gracias, porque la doctora. verdad es que ya me ha tocado, ya soy tu estudiante por tercera vez, pero quería preguntarte, me llama mucho la atención que a nivel mundial la donación voluntaria y altruista genera pues casi entre el Ya 80 y pude. el 90%. ¿Sí me escuchas? Sí, sí, adelante, Y perdón, es que maestra Steines, Sí, sí, te digo que entre el 80 y 90% de suministro de sangre, y en cambio, no solo en México, pero en Latinoamérica, digo Centroamérica, pero en México, pues no, es casi nada más el 9% el que se obtiene por esa vía, y supongo que serán estos factores de pobreza, no sé, las proporciones, las tendencias, al menos allí en Puebla, si está mejorando, porque fíjate que no estamos acostumbrados en general, no sé si en medicina, pero no estamos acostumbrados a usar indicadores de impacto. Lo comentaba yo la otra vez con lo de los cursos vamos a hacer cursos de separación de residuos. Pues sí, pero nadie deja de revolverlos. Entonces no hay indicadores de impacto. Entonces se hacen muchas campañas, pero no se ve que realmente arraiguen, que sea una cuestión que esté en la educación de las niñas y niños mexicanos. Entonces, no sé si pudieras compartir un poquito los números de lo que tú conoces, si va mejorando sustantivamente, si se diversifica, que no sean solo o principalmente los familiares o los que son recurrentes y ya encontraron inclusive pues una forma de no sé si de obtener ingresos, ¿verdad?
pero ¿cómo ves tú esta perspectiva? Porque no se ve que las campañas realmente tengan estos indicadores de impacto. Querida doctora, te escuchamos. Muchas gracias, doctor Steines. Pues sí, realmente aquí tenemos diferentes pues, aristas. En España, bueno, antes, les quiero platicar desde antes. Parte prácticamente de una de las propuestas de la Organización Mundial para la Salud en los sueños guajiros de la implementación era que prácticamente para el 2025 se obtuviera en todo el mundo el 100% de la donación de sangre de manera altruista. Nosotros le decimos, o bueno, yo le digo que es una carta a los Reyes Magos porque pues realmente nunca fue así como que se aterrizó, por lo menos en nuestros países de América Latina. Sin embargo, bueno, eso tiene muchos, digamos que muchas explicaciones o tiene muchos orígenes a mi manera de ver. En España, por ejemplo, la donación de sangre es prácticamente al 100%. Les quiero comentar brevemente, seguramente ustedes se acuerdan que pues yo creo que fue en los años 2000 o en los años 90 hubo pues prácticamente un ataque terrorista en el metro de la ciudad de Madrid, que pues pusieron una bomba y hubo una cantidad, fue una tragedia, una cantidad grande de personas lesionadas y de personas fallecidas. Y llamó mucho la atención porque en cuanto salió la noticia fue una cuestión mediática inmediata. Los bancos de sangre de todo España tenían filas de donadores de sangre, al grado tal de que España tuvo que exportar sangre a Francia porque se le iba a caducar. Entonces, eso tiene mucho que ver más bien con la cuestión de responsabilidad social, de responsabilidad civil. Yo creo que es porque Europa toda la vida ha vivido, no es que sean mejores, yo creo que ha vivido toda una vida de guerras. Europa ha estado en guerra desde que es Europa y han padecido pues todo lo que representa la guerra, no nada más la hambruna, la carencia de pues de todo. Entonces, la manera de demostrar el apoyo, de demostrar que quería ayudar a España, particularmente después de esta tragedia de la bomba en el metro, pues prácticamente llegaron a donar, a donar sangre. Entonces, bueno, finalmente yo creo que regresándonos a nuestra América Latina, pues es que no estamos acostumbrados a, a querer, o sea, sí queremos regalar fiesta, queremos regalar, invitar a las personas a comer, pero cuando se trata de que queramos ayudar a las personas en cuanto a la donación, yo creo que nos ganan los mitos, nos gana el tabú y no queremos donar sangre. Entonces, este impacto del que comenta doctora Steines, pues sí, no se ha impactado de una manera, en mi opinión, adecuada. Tiene mucho que ver con la falta de información. Yo creo que no tiene nada que ver con la cuestión de pobreza, sino con la cuestión de falta de información. Les comentaba hace un momento, a mí nunca nadie en medicina me dijo que yo podía donar sangre. Nunca nadie, ni en mi familia, ni en ningún lugar. Ahora que tengo pues que estoy con mucho gusto ahí echando a perder nuevas generaciones en la Facultad de Medicina. Absolutamente a todos los jóvenes los invito a donar sangre y que por supuesto no se les pone ni un punto a favor ni un punto en contra, que es más bien una manera de agradecerle a la vida, de responderle a la vida por nuestra salud, por nuestra forma de vivir pues nuestra vida de manera alegre. Entonces, les quiero compartir brevemente. La primera donadora altruista del hospital en ese entonces para el niño poblano fui yo y desde entonces he seguido donando sangre. Existe iniciamos un club de donadores en mi hospital. Ahora ya ellos despegaron, es una asociación civil, Donadores Altruistas de Puebla se llama, y así como para muestra, les platico, en efecto, doctor Steines, el promedio de la donación
altruista en México oscila entre el 4 y el 7%. En mi hospital el mes pasado llegamos al 19%, porque tenemos digamos que la verdad es que sí es un trabajo muy, 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 pero muy fuerte. Les quiero platicar, no nada más hacíamos la promoción hace prácticamente 15, 18 años, hacía la promoción a los grupos para donar de manera altruista, recurrente, donadores que están comprometidos con su salud, son personas que se cuidan, son personas que les alcanza a repartir su propia salud. Entonces íbamos a diferentes universidades, por supuesto que la UAP fue una de ellas. Estuve yendo a Ciudad Universitaria hace muchísimos años a reclutar donadores y seguimos, bueno, siguen llegando los donadores. En alguna ocasión, platicándolo con mi jefa en un congreso nacional de medicina transfusional, comentábamos ahí con algunos personajes asistentes que más allá de haber, digamos que cultivado la donación altruista ante jóvenes universitarios. El hospital, por la localización de mi hospital, tenemos de vecinos a la Ibero, a la Universidad Iberoamericana, tenemos aún, pues no tan lejos, al TEC de Monterrey, por supuesto que está la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla en el Complejo Cultural Universitario, en fin, tenemos a la Universidad Madero, por allá de Zabaleta, en fin, más allá de convencerlos a ellos que finalmente llegaron a donar y siguen llegando a donar los jóvenes universitarios. Ahí luego les cuento un día que fui a reclutar a unos jóvenes, pues nos habíamos ido a reclutar a la escuela de Cholula, ahorita les digo cómo se llama, y pues teníamos de auditorio a los niños de sexto de primaria, de todas formas los fuimos a invitar para que ellos al crecer vinieran con nosotros. El tema y en lo más fuerte que nos enfrentamos fue cómo, cómo educamos a los propios trabajadores del banco de sangre, cómo educamos a los propios profesionales de la salud. Ese es un tema bien difícil porque cuando recién llegué al banco de sangre del Hospital para el Niño Poblano hace más de 20 años, el propio personal del banco de sangre rechazaba a mujeres y rechazaba a donadores altruistas. Entonces, fue una labor de reconocer, de crecer, de entender, de dialogar, de convencer, no nada más a las personas para que fuéramos donadores altruistas, sino a los propios profesionales de la salud, a los propios banqueros. Entonces, ahora con muchísimo gusto estamos viendo cómo aumentan estos niveles de donación altruista y por supuesto familiar. Y lo que sí, ya para terminar, les quiero platicar siempre, siempre tomando en cuenta que las personas tenemos derecho a rehusarnos, que las personas tenemos derecho a decir no quiero, pero que pues ojalá tuviéramos esa sensibilidad de poder incidir en las mentes, en las conciencias de las personas. Gracias, doctora Steines. Doctora Socorro Ochoa, usted tiene la palabra para cerrar la mesa, por favor. Sí, hay otra pregunta también de la doctora María Leticia. Ay, sí, muchísimas gracias. La verdad quisiera felicitar a la doctora por esta cultura de la donación de sangre altruista y nos ha dado una excelente presentación y una panorámica cómo se está presentando en estos tiempos en nuestro país. Esa experiencia es muy, pues lo hemos vivido yo creo que todos los que hemos trabajado en instituciones eh, y creo que tenemos que tener como lo que hace la doctora Mónica, del reclutamiento, de difundir. Yo creo, de verdad, creo mucho en que debemos todo a través de las redes sociales, a través pues, de estas conferencias, ¿no? A toda la gente. ¿Y cómo impacta? ¿Cómo impacta? Eso es lo que yo hice
en mi tesis doctoral y yo quisiera saber si ha dado resultados porque de verdad no veo que haya una cultura de la separación de los residuos sólidos, o sea, la basura. Y yo propuse un, pues hice una propuesta que se llama ERE, Educa, Recicla y Emplea, la cual como dice la doctora Steiner, pues hay que implementarla, hay que difundirla y hay que evaluarla para que dé resultados. Y así pienso que con lo de los donadores altruistas se pudiera hacer una sensibilización en los medios masivos de comunicación. Quisiera saber el punto de vista de usted en este tiempo para saber cómo hace todo esto a través de las instancias de la institución donde trabaja, por favor, si fuera tan amable. En cuanto a a los donadores altruistas, doctora Leti, bueno, siempre ha sido como que cuesta arriba. Mi jefa, la doctora Nava, siempre ha sido muy empática y muy conocedora de esta situación de la donación altruista. Nos ha costado mucho trabajo siempre documentando, siempre fundamentando que la norma oficial mexicana, la 253, nos dice que se tiene que reclutar donadores altruistas en nuestra área de influencia. Gracias a que se ha demostrado, de acuerdo a una norma oficial mexicana, pues prácticamente casi que se hace como si fuera amenaza. No, es un poco cuesta arriba lo que comentaban hace unos momentos de lo difícil que es que toda la parte, digamos que de gobierno, la parte gerencial, los directivos, pues estén cachándonos la idea de que más allá de que es una norma, más allá de que se tiene que cumplir, pues es una responsabilidad ética, es una responsabilidad social. No necesitamos que nos estén ahí correteando con una norma, correteando con un requisito, correteando. Es por cuestión pues de valores propios, por cuestión de compromiso, reconocer que pues necesitamos reclutar donadores, que necesitamos atender no necesariamente a los altruistas, sino a todos los donadores. eh, Recibirlos, pues les vamos a quitar sangre, no les vamos a dar más que una torta del Chavo del Ocho y pues decirles que muchas gracias, ¿no? Entonces, siempre favorecer, estimular el hecho de que las personas tienen su autonomía, que las personas tienen todo el derecho a decir no, pero la pregunta es, bueno, hagamos aquí un diálogo, ¿por qué me dice que no? Y casi siempre es por miedo, casi siempre es por falta de información, casi siempre es porque los propios profesionales de la salud no hemos tenido la paciencia, no hemos tenido esa empatía, esa, pues, esas ganas de platicar, de retroalimentar y de decir, ¿sabes qué? Pues ciertamente usted tiene derecho al miedo, pero mire usted, el equipo es nuevo, desechable, estéril, tiene derecho a la confidencialidad, tiene derecho a hacer preguntas, tiene derecho a rehusarse en cualquier momento, pues tendrá que saber que si acepta se les van a hacer pruebas de marcadores serológicos que se transfunden, que se transmiten por la sangre, como hepatitis B, hepatitis C, en fin. Entonces, sí nos ha costado un poco de trabajo, no nada más con las autoridades, les comentaba hace un momento, sino con mis propios compañeros. Y es por el puro tabú. Ahora hemos logrado ya un equilibrio muy, digamos que muy razonable, incluso muy para presumir, que nuestros compañeros ya entendieron que se trata por igual con muchísimo respeto. Ya pedir cariño es mucho, pero sí con respeto a las personas que nos van a dejar su sangre y que pues prácticamente es nuestro trabajo, pero debemos de hacerlo con mucha responsabilidad y con mucha amorosidad, que sería lo ideal, ¿no? Muchas gracias, doctora Mónica Briceño. De verdad, Gracias, le Mónica. felicito mucho y te va a tener muchas bendiciones en su vida por ayudar a tanta gente. Muchas gracias, maestra. Y bueno, voy a tomar la palabra un poquito.
em, cómo iniciamos el estudio de la salud pública desde los retos, por un lado, las transformaciones normativas, pero por otro lado, dice, hay varias aristas. Sí, el concepto de la vida. Y el concepto de la vida es el que debe de estar presente, y la vida con calidad y la vida con dignidad. Sin embargo, la influencia global, como dice la doctora Steines, tiene mucha influencia. Y la no educación para la salud. Pues seguramente ahí en el Hospital para la Niñez Poblana, y le pregunto, la mayoría de familiares, la mayoría de papás tienen alguna patología y a veces no pueden ser Donadores. donadores. Ujú. Y ese es un problema desde 1970 que lo leo en los libros para la transfusión y el trasplante de órganos, ¿verdad? Ese Sí. es un grave problema. Nuestro déficit de patologías múltiples cuando llegamos a los 60. En los países desarrollados, así, que se dicen desarrollados y que sí lo son de alguna manera y que culturalmente tienen la posibilidad, geográfica y socialmente tienen la posibilidad, bueno, porque son saqueadores de los países de tercer mundo. Y como saqueadores, pues tienen cómo sobrevivir y tienen otra cultura para solidarizarse y hacerse respetar. Sin embargo, en esas culturas, personas mayores de 45 años se considera, si hay una epidemia como la que hubo en la pandemia que hubo de última del COVID-19 o las últimas que ha habido, que las personas mayores de 45 años ya no son candidatas a recibir sangre. Y más aún a tener trasplantes de órganos o a ser donadoras de órganos. Entonces, tienen así como sus límites bien planteados. Pero sin embargo, como situación económica, sanitaria o del concepto de persona, sí se acepta la donación de cadáveres y de cadáveres sanos. Y para considerar cadáveres, bueno, cadáveres todavía están respirando, todavía pueden ser conectados al respirador, ¿verdad? Para poder hacer el trasplante y em, para poder conservar los órganos blancos, los tejidos blancos, ¿sí? Entonces, es la cuestión geopolítica de dónde estamos pisando. Pero lo más importante, dice la doctora Mónica, mientras está la hermosa Girla Nava, conservamos esa responsabilidad, ese compromiso. Y qué bueno que hagan una buena escuela, porque un día ya no vamos a estar nosotros. Es correcto. Y Ujú. la Secretaría de Salud del Estado de Puebla tiene un WhatsApp donde nos invita, y yo creo que ahí está usted, doctora Moni, seguramente porque están las instituciones públicas, y ahí estamos nosotros sobre los programas de difusión para para el Día de la Donación de Sangre, y para el Día de la Sangre, y para el Día de la Vida, y para el Día de todo lo que culturalmente vamos intergeneracionalmente compartiendo, ¿verdad? Entonces, esos comités de trasplante, esos comités de transfusión de sangre, que luego usted también me presume, me voy a un coloquio, me voy a un congreso a actualizarme. Y tengo que ir también a otro coloquio porque tengo que traer para la certificación del hospital. Y eso, como le decía la doctora Steines, pues la hace estarse actualizando.
Y es cierto, en las estadísticas de la Organización Mundial de la Salud, dice que en países desarrollados el 36.5 se ha elevado la capacidad de trasplantes y de transfusión. Y el primer lugar lo tiene España. El España. primer lugar lo tiene España. Y pues, como usted bien lo dijo, la mayoría de salvajismos del siglo XXI, como son las guerras, como son las confrontaciones, no solo de las guerras bélicas de países como los que nos desordenan al mundo, ¿sí? Tanto por un lado Rusia, China, por otro lado Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, etcétera, son los que van desordenando las naciones y van haciendo esas guerras civiles internas y esas confusiones internas donde podemos ver aquí en Matamoros, cerca del municipio de Puebla, bastantes necesidades de transfusión de sangre. Los accidentes, que son el primer lugar de las necesidades de transfusión de sangre o de trasplantes, o de donación, receptor o donador. Y la niñez, que con el crecimiento urbano ha incrementado el número de accidentes dentro de cualquier ámbito comunitario. Y ahí en su hospital, seguramente como en Tlaxcala, como en Oaxaca, que son lugares de paso entre Chiapas también, con Guatemala, con Centroamérica, con bastantes migraciones y todavía ocupamos, y usted dijo muy alegremente, subimos al 19%, felicidades, ya son datos de países de primer mundo, aspirantes, porque imagínese en los países no desarrollados, como nos llaman, o países de la periferia, que también nos llaman, y narcopaíses, como también nos llaman, pues la mayoría de la niñez, todavía me dicen en Tecamachalco, en Tepeaca, por ahí por Matamoros, por ahí por comunidades de municipios que siguen muriendo por la no transfusión de sangre a tiempo. Y siguen habiendo cadáveres que los internan en clínicas periféricas para que sean donadores de órganos, pero no hay quien los haga la recepción y no hay quien los proteja y no hay quien realice los procedimientos, porque todo es un mundo caótico, y dentro de nuestros escenarios decíamos no queremos ocupar el primer lugar, no queremos llevar el barco, pero hay que ocupar bien el lugar que tenemos en el barco. Y es el barco de la vida y es transdisciplinar y es multidisciplinar y es plural y hay que aceptar que somos en colegas, somos en redes sociales y decíamos somos cómplices para un mejor mundo, ¿verdad? Y ahí está la Secretaría de Salud que tiene ese WhatsApp y nos llega seguido el programa, el doctor Elías Pesat, cuando estuvo el doctor Roberto Calva, el doctor Rodolfo Martínez, la doctora Hilda Mendoza Franco, el doctores médicos y médicas que nos han antecedido, la doctora Victoria García Argüello, todos ellos nos han hecho realizar, y ahí entra la IA y la comunicación, ¿verdad? Tener actualizada la participación en el área de la transfusión y de los trasplantes. Y en todo esto que se va haciendo para actualizarnos, dijo la doctora, es un aprendizaje eh, de, de indivisibilidad, de inalienabilidad, de integralidad, hermenéutico,
porque eso nos hace ver que se va complejizando la conceptualización de la transfusión de sangre y que ahora ya aprendimos, como bien lo dice usted, que la sangre no es transfundida en su totalidad. Y usted me enseñó las máquinas de separación, ¿verdad? Sí, sí, En sí. alguno de los diplomados ahí de la niñez poblana, y eso es grandioso. Entonces, es muy bonito. La doctora Bayard, por favor, ¿nos puede dar su conclusión, doctora Bayard? Ahora, en Por favor. conclusión, los derechos humanos deben aplicarse también para los servicios de atención a la salud, que todos debemos ser respetuosos al médico practicante, pero sobre todo a la seguridad de los pacientes y también eh, respetar la voluntad, sobre todo, y si se trata de pacientes pediátricos, tomarlos en cuenta. No ignorarlos porque ya vimos que en el marco jurídico tienen derechos y estaríamos violando la ley si los ignoramos. Y muchas gracias a la doctora Briceño porque sí nos puso al tanto, sobre todo cuando yo creo que nadie se ha salvado de caer en un hospital y tener necesidad de una transfusión. Y entonces es cuando se agradece a aquel desconocido que me está donando su sangre. Y eso es muy importante. Y lástima, yo no puedo donar ni por mi edad, ni por mi condición, ni por donde le vean. No, no soy candidato a donar, pero sí he estado muy comprometida con ese aspecto. Y a mis alumnos siempre los invito a que sean solidarios. Muchas Así, gracias por la así es. oportunidad de participar en este diplomado. Muchas gracias, querida doctora Esther Bayard. Sí. Genial con su gran experiencia que tiene. Doctora Paula Reyes, por favor, ¿nos puede decir su conclusión esta mañana? Pues la verdad agradezco mucho acerca de estas temáticas que hablaron hoy. Me parece muy importante sensibilizarnos como profesionales de la salud porque regularmente estamos acostumbrados a actuar y a veces nos desensibilizamos un poco. Entonces, muchísimas gracias por lo que nos han aportado hoy. Ha sido muy, muy importante y también me ha permitido reflexionar acerca de estos temas. Y, y pues sí es también un poco, mm, pues no sé, me ha hecho pensar mucho e incluso, pues no sé, como bien decía, ¿no? No estamos exentos de entrar a un hospital y ver todas las problemáticas que se tienen ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por este día y me ha gustado mucho y pues es Gracias. a lo que llego. Gracias. Gracias, querida doctora, por estar acá. Es un honor tenerla con nosotros, doctora Paula Reyes. Un abrazo. Doctora Socorro Ochoa, algo más que tengas aquí con la doctora Mónica Briceño de esta mañana. Me gusta que estén las jóvenes y que estemos interaccionando entre las generaciones, actualizándonos. Doctora Moni. Sí, pues para concluir también, pues tomar en cuenta que el niño es un sujeto de derecho a pesar de su edad y que el niño es un ser humano con sus propias necesidades y perspectivas. Y dejo pues como tarea para la reflexión el buscar el libro La carta a un niño con cáncer, que escribe Elizabeth Kubler-Ross y que precisamente plasma aquella parte pues sensible, ¿no? De los niños y en el que en el libro refleja pues que el niño hace ciertas preguntas a la doctora Kubler, ¿no? De qué es la vida, qué es la muerte y el por qué los niños se tienen que morir. Entonces, ¿Cómo este se llama el libro, libro, doctora? Carta a un niño con cáncer, Ay, qué precioso. Sí, yo y leo lo mucho a escribe Elizabeth la, Culver. Sí. exactamente, sí. Entonces, este libro pues nos ayudará para comprender un poco más pues todo lo que vimos esta mañana
pues mis compañeras, mi maestra, la doctora Tete Bayar, Moni, que me dio mucho gusto escucharla, Gracias. siempre una excelente profesional, ¿sí? Y también a la doctora María Leticia también haberla escuchado esta mañana. Y a mí, yo le doy las gracias también a la doctora Graciela Steines, que siempre nos abre las puertas y nos hace ir a ver hacia más allá. Muy bien, gracias. Y que siempre ha estado dinámica y trabajando, investigando desde los 90, doctora Steines. Sí, 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 nomás le llevo 10 años, no se preocupe. Un abrazo, pero eso es muy importante. Y sí, decía que los países desarrollados dicen que tienen el 36.9%, que aumentaron 10% del avance en todo, hasta en materia del asentimiento, el consentimiento informado y demás. Pero vamos a ver sus sistemas que la mayoría tendemos a colapsar y que hemos visto problemas, perdón, principalmente en las pandemias. Y es muy bueno, no podemos generalizar así de manera lineal. En México existe esto, ¿no? En México hay así puntas para arriba y para abajo y es un zigzag muy interesante que estudiar por la pregunta que hizo la doctora Graciela Steines. ¿En qué hemos avanzado? Vamos poniendo nuestro granito de arena, vamos poniendo el granito de arena y de alguna manera, sí, como dicen a mí 2 ocasiones ya me han puesto sangre. Qué bueno que no fue contaminada, porque en los 70s, 80s se dio esa problemática. Perdón, doctora Dacia. Hola, sí, muchas gracias. Bueno, quería agradecerle a todos porque realmente fueron ponencias muy importantes cada una y como dicen, o sea, creo que no hay nada como nosotros mismos como personal de la salud promover y ser nosotros también quien podamos ir a donar y justo promover estas campañas de vacunación que son tan importantes para pues ayudar a nuestros pacientes. Yo creo que nosotros lo vemos todo el tiempo y por ejemplo a mí en donde justo me tocó ser interna, hicieron la campaña, fui donadora altruista y después ya en una guardia justo me tocó ver cómo mi paquete se lo pasaban a un paciente. Entonces yo creo que, no sé, o sea, la felicidad que se siente saber que no solo ayudas curando, ¿no? Sino ya también puedes dar un poco de ti, que al final del día pues no nos cuesta nada. Entonces yo creo que es muy importante como promover eso en los jóvenes y pues en todos, ¿no? Y muchas gracias por todas las ponencias de hoy. Gracias, querida doctora Dacia, gracias por estar acá. Doctora Steines, su conclusión. No sé si se me escucha. Muy bien, doctora. Yo lo único que quiero decir es que siga habiendo esta intergeneracionalidad, que siga habiendo esta vocación por escuchar, por complementarnos y por este aprendizaje continuo, esta sensibilización y felicitar verdaderamente a las ponentes del día de hoy tan complementarias y con tanta experiencia, con tanta generosidad. Yo creo que eso pues no se paga con ningún precio, sino con mucha gratitud. Muchas gracias, doctoras. Muchas gracias, doctora, a todos y pues a seguirle estudiando. Ahí pusimos en el chat varias cositas y creo que las preguntas pues también nos abren a mayor expansión de lo que queremos hacer, que es, pues como dijo la doctora Esther, servir, pero servir bien, servir con las mejores prácticas. Muchas gracias. Un abrazo muy grande. Le mandan un caluroso abrazo, muchos calurosos abrazos. Muchas gracias a todas y todos. Buenas tardes, querida doctora Socorro Ochoa, por darnos toda su mañana con una gran agenda de trabajo. Doctora Socorro Ochoa fue muy importante e interesante. Doctora Mónica también, su gran agenda de trabajo y estuvo aquí con nosotros como la doctora Bayar, que es genial y todas y todos. Muchas gracias. Gracias a todos, también a usted, Marianita, y a la Sí, doctora gracias. Steiner.
Gracias, Mónica, gracias. muchísimas gracias Hasta a toda la luego. doctora Gracias. Ochoa Leti, y a la doctora Leti, Bayar. muchas gracias. Gracias, Gracias, doc- Guillermo, para la próxima semana. Muchas gracias para todas y todos. Buenas Gracias. tardes. Buenas Que tardes. estén muy Gracias. bien. Hasta Doctora luego. Moni, un gran abrazo. Gracias. Genial. Otro abrazo de Gracias. regreso. Gracias por tan generosa invitación. Gracias. Buenas tardes. Un abrazo a todas. Una- Gracias, bye. Gracias. Un abrazo. Bye.